Les gusta crecer en los claros y bordes del bosque. Esto. Y precisamente esto provoca muchos miedos, inquietudes y estados de pánico. Yo, como conocedor de la naturaleza en cierta medida, quiero contarles sobre el llamado Borshevik. Creo que a menudo escuchan sobre esta extraña y, en cierto modo, incluso desagradable planta, pero quizás no sepan lo más importante. Y hoy vamos a discutir juntos cuán peligroso es el Borshevik. ¿Qué problemas concretos puede causar el Borshevik? ¿Qué hacer si se encuentran con él? ¿Y dónde se puede encontrar todo esto? Y en realidad, ¿hasta qué punto vale la pena dejarse llevar por esas preocupaciones que a menudo circulan en torno a ese mismo Borshevik? El Borshevik es una cosa bastante desagradable, y de hecho, cuando encuentra algún espacio libre, intenta ocuparlo. Lo más interesante es que se reproduce tan intensamente que incluso si en alguna temporada, y si no había Borshevik cerca de tu huerto, de tu casa, o en tu parque favorito más cercano, literalmente en la siguiente temporada puede aparecer allí. Principalmente, el Borshevik prefiere elegir espacios donde en realidad hay vegetación de hoja ancha. Esto no significa que no vayas a encontrar Borshevik en bosques de abetos o pinos. Esto significa que si cerca de ti hay un espacio así, el Borshevik con mucho gusto empezará a ocupar ese espacio. Es más, si se han dado cuenta, cuando desaparece la vegetación grande y densa, cuando desaparecen las coníferas, el Borshevik empieza a invadir activamente todos esos lugares. Y una de las formas más sencillas de combatir el Borshevik es evitar, digamos, el maltrato del bosque. Puedo estar equivocado aquí, pero hasta donde sé, hasta donde recuerdo, el Borshevik apareció en realidad como un cultivo forrajero, es decir, alguien en algún momento creó esta magnífica, entre comillas, planta, y desde entonces el Borshevik ha estado invadiendo activamente todos estos espacios vacíos y arruinando la vida tanto de las plantas cultivadas como de las personas igual de civilizadas. ¿Por qué se habla tanto del Borshevik en general? Porque es una planta muy insidiosa. Y aquí quizás empieza lo más importante y lo más interesante, lo interesante de lo que hoy debemos discutir juntos. Se considera que el Borshevik causa quemaduras. En realidad, la reacción que ocurre en la piel al contacto con el Borshevik no es exactamente una quemadura. Es una lesión en la piel que parece una quemadura. Y por eso resulta doblemente desagradable. Es especialmente desagradable porque, en gran medida, no te das cuenta de inmediato, ni siquiera entiendes que, por decirlo de alguna manera, está ocurriendo esa situación. Y el escenario más desagradable es cuando piensas que no has estado en contacto con el jugo del Borshevik, pero en realidad sí ocurrió, y luego sales afuera. Hay algo de espacio en el Suni y tu piel ha sufrido, pero analicemos todo en orden porque resulta un poco confuso y tal vez te haya confundido por completo. Hablemos. Primero, veremos el mecanismo básico de lo que está sucediendo y después descubriremos cuánto deberíamos temerle y por qué, en muchos casos, puede ser un fenómeno extremadamente desagradable. Para empezar, ¿qué hace el Borshevik? En realidad, la piel en sí misma, por extraño que parezca, es un polímero. ¿Qué sabemos sobre los polímeros? Eso es. Por ejemplo, si tienes una casa en el campo, si tienes una dacha, si de alguna manera estás relacionado con alguna actividad, digamos, doméstica, es posible que hayas visto espuma de montaje. Y la espuma de montaje, en su forma más simple, resiste muy mal el envejecimiento por la luz. El envejecimiento por la luz es la degradación de las propiedades. Si recuerdas cómo se ve la espuma vieja que no ha sido pintada, que no está estabilizada contra los rayos ultravioleta, verás cómo se convierte en una cosa fea y amarilla. Perdón por la tautología. Esa cosa fea y amarilla se desmorona directamente en tus manos. Se desmorona hasta convertirse en polvo, molesta muchísimo y estropea gravemente la junta de montaje. Después es muy difícil trabajar con ella, porque la junta que estuvo cubierta por esa espuma durante mucho tiempo queda en mal estado. Debajo de esa espuma quedan esos restos del polímero desmoronado y es desagradable simplemente limpiarla. Obstruye todo, incluso la nariz. Y así sucesivamente. Esa espuma que en una habitación normal, donde hay sombra, se mantiene, digamos, agradable, quizás suave y de un color blanco claro, bajo el sol se convierte en polvo. Aquí nos encontramos con este fenómeno interesante que se llama envejecimiento por la luz del polímero, y no te apresures a desconectarte. Esto no es exactamente una clase de física, aunque sí, a menudo notas que hoy en día realmente tengo un canal de física. Estos son los momentos que definitivamente necesitas escuchar ahora antes de pasar a la mecánica del funcionamiento del Borshevik. Bueno, y el envejecimiento por la luz es en esencia la interacción del polímero con la luz visible y la luz invisible. Y aquí justamente valdría la pena enviarte a mi canal de física. Por cierto, dejaré el enlace. Si a alguien le interesa, por favor visítenlo y allí valdría la pena ver el video sobre la luz.
La luz común que tenemos, no es solo su parte visible, y la luz está compuesta por muchas frecuencias diferentes, incluye muchas cosas interesantes, y entre ellas hay cosas que nuestros ojos no perciben. En ese paquete de radiación luminosa también está el ultravioleta. El ultravioleta, como saben, interactúa con los polímeros desfavorablemente. En gran medida, ese envejecimiento por la luz se debe a la estructura del material y al efecto del ultravioleta. Actuó sobre esa estructura y la estructura comenzó a degradarse. Bueno, dicho de manera muy primitiva, muy burda, tenías una especie de red, aunque en los polímeros no la hay, había una especie de cadena, una cadena polimérica, y se parecía, bueno, por ejemplo, a una red de pesca. Imagínate una red, mientras esa red de pesca siga siendo una red, puede cumplir su función, funciona como una red, pero basta con empezar a romper las fibras entre los nudos de ese material polimérico. Entre los nudos de esa red de pesca que imaginamos, si se empiezan a romper, el material se vuelve inutilizable. Más o menos lo mismo ocurre con los materiales poliméricos. Cuando se expone a la luz, la radiación ultravioleta rompe los enlaces. De nuevo, estoy exagerando mucho, simplificando mucho el proceso. En realidad es un poco más complejo, aunque no mucho más, pero la esencia es la misma. Cuando la radiación ultravioleta incide sobre un material polimérico, daña ese material polimérico. Y así, el envejecimiento por la luz es una de las situaciones más complejas y problemáticas para los polímeros. Si recuerdan algunos de aquellos plásticos populares de los años 50, allí mismo, muy a menudo el problema era precisamente el envejecimiento por la luz. Si dejabas, no sé, por ejemplo, la carcasa de una radio en la ventana, esa carcasa se convertía en una desagradable sustancia rosada y blanca que se desmoronaba en las manos. Eso también era envejecimiento por la luz. Y aprendieron a proteger bien los polímeros, tanto de la radiación ultravioleta como de la luz, pero esto fue probablemente hace solo unos 20 años. Antes de eso, los materiales poliméricos sufrían mucho por la radiación ultravioleta, los destruía por completo, y no solo eso, la luz común también afectaba. Entonces, en realidad, ¿por qué hablamos de todo esto? Los materiales que componen, en términos generales, nuestro organismo, también son materiales poliméricos. Allí también hay cadenas orgánicas y también existen ciertos enlaces. De nuevo, estoy simplificando mucho todo esto, y si ustedes conocen mejor el tema, aceptaré sus críticas. Para nosotros ahora es importante entender una vez más el mecanismo. Y el mecanismo es muy parecido al que ocurre cuando hablamos del envejecimiento de la espuma, cuando hablamos de la descomposición ultravioleta. Esa misma espuma de poliuretano amarilla que vemos en ventanas y puertas. Pero años de evolución han hecho que los organismos, los seres vivos, sean resistentes a su entorno. Es decir, esa misma estabilización en la que se ha trabajado por años. Para los científicos de materiales, en los organismos vivos, esto se implementó de fábrica. Está claro que esto requirió muchos años de evolución y no funcionó así de inmediato, pero para nosotros, por decirlo de alguna manera, ya viene de fábrica. Y entonces, en realidad, ¿qué hace la cicuta gigante? La cicuta gigante en sí misma no es peligrosa. Puedes tocar la cicuta gigante, puedes caminar sobre ella, puedes hacer lo que quieras con la cicuta gigante, puedes olerla. Las vacas, de hecho, comen la cicuta gigante con gusto. De hecho, fue criada para ellas, no les parece desagradable. Puedes mirar la cicuta gigante, puedes acercarte, mira, la estoy tomando con la mano. Y aquí estoy tocando la cicuta gigante y no me pasa nada, pero como siempre sé lo que estoy haciendo. Y como siempre, si haces las cosas correctamente, no te pasará nada malo. Pero la cicuta gigante es inofensiva solo mientras está en este estado. La cicuta gigante tiene una sustancia que se llama savia. Como en cualquier planta, hay una cantidad importante de savia en ella. Como pueden ver, la estructura de la cicuta gigante es específica, tiene una forma particular. Su morfología es la de una planta típica de pantano, y estos tallos de la cicuta gigante contienen una enorme cantidad de savia. Por eso, si ahora tomo con la mano esta cicuta gigante, esta hoja, y la rompo, saldrá muchísima savia. No voy a hacer eso. Ahora entenderán por qué no voy a hacerlo. El asunto es que esta savia que tiene la cicuta gigante, esta savia, combinada con un clima tan magnífico como este, y no solo con él, recordemos que en el video sobre la ceguera por nieve, les hablé de la presencia constante de radiación ultravioleta. Esa radiación que tenemos, al interactuar con esta savia, provoca un efecto extraño. Por sí misma esta savia es completamente inofensiva. Y en principio, si la lavas a tiempo, no tienes nada de qué preocuparte. Pero el problema es otro.
Cuando la savia entra en contacto con tu piel, inevitablemente empieza a dañar esa protección natural de los tejidos contra la radiación ultravioleta que la piel tiene, por así decirlo, de fábrica. Y cuando esto ocurre, observamos un fenómeno interesante. Observamos que en realidad lo que ocurre es una quemadura. Y esa quemadura que aparece no es una quemadura térmica, no es el tipo de quemadura que uno podría imaginar, es la respuesta del tejido del organismo a la forma en que se ve afectado por esta radiación ultravioleta externa, y dado que la radiación ultravioleta siempre está presente, siempre existe la posibilidad de sufrir esta quemadura si entramos en contacto con ella. Es decir, tenemos dos puntos de partida. En primer lugar, el jugo de la planta de Borshevik en sí mismo no es peligroso si lo lavamos a tiempo. Esto no provoca ninguna consecuencia desagradable. Ese es el primer aspecto. El segundo aspecto es que si el jugo de la planta de Borshevik queda en las manos, en la ropa, en las mejillas, en la cara o en cualquier parte, entonces, al exponerse a una radiación ultravioleta intensa, el tejido comienza a dañarse gravemente por esta causa. No me refiero a la ropa, sino al tejido del organismo. Y eso claramente no es nada bueno. Es decir, para simplificar, se puede suponer que la exposición al jugo de la planta de Borshevik hace que los materiales naturales pierdan su capacidad de resistir la radiación ultravioleta y comiencen a envejecer, igual que la espuma en su ventana, de manera intensa y muy desagradable. Desde fuera, en realidad, esto parece una quemadura grave. Lo desagradable es que si esta reacción ya ha comenzado, simplemente no será posible lavar todo de la piel después. El caso es que la capa ya estará dañada, y esa capa dañada se desprenderá bajo la acción de la radiación ultravioleta. El proceso es reversible, y en un par de semanas no habrá de qué preocuparse, pero no vas a pasar ese tiempo sin salir de casa ni exponerte al sol. Inevitablemente te lo toparás. De aquí se derivan las reglas principales para interactuar con esta molesta planta. Aquí es donde entra el pánico, esa parte que llamé estados de pánico, y consiste en que el perejil gigante, en cualquier forma o lugar, si no tienes cuidado, es extremadamente peligroso. Nunca se debe caminar entre el perejil gigante. Los médicos, si se acercan, y sobre todo niños, ni hablar, no deben acercarse, pero en esto hay algo de verdad. Pero de nuevo, deben entender cómo funciona esto, y el mecanismo es simple. Si caminas entre el perejil gigante como lo hago yo ahora aquí, en un par de semanas habrá aún más, porque aquí siempre hay muchísimo. No es casualidad que haya venido aquí. Para mostrárselos pueden caminar cerca del perejil gigante, caminar entre él y hacer lo que quieran. Pero el peligro del perejil gigante es que nunca sabes si tu piel se ha contaminado. Con este jugo tan desagradable y peligroso, ¿qué sucede cuando interactuamos con esto? Imaginemos una situación sencilla. Ibas caminando por el bosque, era de mañana, había rocío y te abrías paso entre la hierba relativamente alta. Entre esa hierba tarde o temprano te encontrarás con el perejil gigante, pero cuando, por ejemplo, se te moja la mano, la pierna, la camiseta o cualquier otra cosa, piensas que es solo el rocío. El rocío puede ser abundante, especialmente si el día anterior fue caluroso, y en general no hay nada nuevo aquí, pues entre ese rocío puedes encontrarte completamente por casualidad con el jugo del perejil gigante. Entrar en contacto con el jugo del perejil gigante es muy perjudicial. A veces ni notarás que te ha caído encima. Y esta amenaza invisible asociada al perejil gigante es la más peligrosa. La cuestión es que si ahora tomo este perejil gigante que crece aquí, lo rompo con las manos y me doy cuenta de que es jugo. Si el jugo del perejil gigante cae en mi mano, tomaré la siguiente acción. Por cierto, recuérdenlas. Hay que lavar bien las manos con agua y jabón. El jabón es necesario para eliminar esta sustancia contenida en el jugo, que puede potenciar el efecto destructivo de los rayos ultravioleta. Sin jabón se elimina mal y si lo lavo todo bien no ocurrirá nada peligroso. Pero el problema es que ustedes se mancharán con esta porquería y no se darán cuenta de qué ha pasado, porque el jugo de la cicuta gigante no tiene un olor característico. Aunque cuando hace calor, si han estado en matorrales de cicuta gigante, han sentido ese olor desagradable como químico, ¿saben? Como si... ni siquiera sé con qué compararlo, como si fuera algo así... como un pantano en flor. Al olerlo sabrán que es cicuta gigante. Su jugo, en pequeñas dosis, no tiene ese tipo de olores. No tiene un color característico. Si se manchan con él no se darán cuenta. No les afectará. O en el corto plazo. Sería el esquema óptimo si la cicuta gigante empezara a caer sobre su piel y de inmediato empezara a picarles terriblemente. ¿Y qué más me puedes contar sobre eso? El jugo de la cicuta gigante tampoco tiene sabor y además es una mala idea probar algo así.
E incluso si fuera una buena idea, no notarían nada en su piel. En esto está contaminada, es decir, aquí todo es así. Son solo esos momentos que este jugo disimula bastante bien. Pero si estuvieran caminando hacia un bosque como el que tengo aquí detrás, o si caminaran por un campo así y de repente salieran a un espacio completamente soleado, entonces el jugo de la cicuta gigante se manifestaría. Cuando este proceso comienza, el efecto es muy desagradable. Imagina que vas a pescar, bajas al río y tocas la cicuta gigante sin darte cuenta. Si el jugo queda en tu mano, de una forma u otra, al exponerse a la luz ultravioleta, producirá quemaduras. ¿Qué tan graves serán esas quemaduras y hasta qué punto debería preocuparnos realmente todo esto de lo que estamos hablando? Bueno, por supuesto, la cicuta gigante no es lo más peligroso si vas al bosque bien cubierto, como te enseñé. Si usas ropa completamente cerrada, que es muy importante, y te pones un overol de trabajo con botas y demás, entonces la cicuta gigante en principio no representará ningún problema para ti. Lo más probable es que nunca te afecte. Es más, incluso si en algún momento te manchas con ese jugo, si tu ropa se ensucia con él y llega a la piel debajo de la ropa, debajo de ropa ajustada, recordemos que la radiación ultravioleta prácticamente no atraviesa la ropa. Y en ese caso, esta radiación ultravioleta no puede interactuar con la piel expuesta. En ese caso, es completamente seguro. El peligro solo existe si el jugo de la planta te cae en el cuello, la cara, las manos, etc. Luego, cuando regreses a casa, te duchas con gel de baño o jabón y te quitas toda esa suciedad. Por cierto, hablando de esto, si has estado en el bosque, es muy recomendable hacerlo. Para este tipo de medidas preventivas, después, por así decirlo, hay que lavarse bien todo eso. Puede sonar obvio, pero es útil tener estas cosas en mente. Y en este escenario, en principio, la planta no representa peligro para ti. Pero hay otros escenarios, cuando interactúas con ella por accidente o cuando ni siquiera sabes que existe. Y es precisamente en este contexto donde la planta es más peligrosa para los niños, debido a esa sorpresa inesperada. Debido a que se reproduce tan activamente, debido a que es tan generosa en su propagación, tarde o temprano puedes encontrarte con esta planta. Puede haber verdaderos bosques de esta planta. Es extremadamente resistente. Ojalá las papas crecieran con la intensidad con la que crece el borshevik. Esta planta puede ser increíblemente peligrosa. Sus lesiones se llaman quemaduras. Ya lo mencionamos, aunque en realidad no lo sean. ¿Qué tan graves pueden ser las lesiones causadas por el borshevik? Las lesiones provocadas por el borshevik pueden ser extremadamente graves. Por extraño que parezca, esta pequeña planta desagradable, si se manipula incorrectamente, puede causar problemas mucho más graves que los que ocurren con las quemaduras térmicas. La ventaja de una quemadura térmica es que en cierto momento, por así decirlo, se detiene. Pero una quemadura aparentemente insignificante de borshevik irá empeorando progresivamente cada vez más, hasta que la sustancia activa se agote totalmente. Y conozco personalmente casos en los que personas, por ejemplo en el Cáucaso, sí, el borshevik también crece en el Cáucaso, se encuentran con esta planta, luego van a las montañas, suben por encima del nivel del mar a 1000 o 2000 metros y en tales condiciones de intensa radiación solar como la que hay allí, el jugo del borshevik hace cosas realmente desagradables. Pero el punto es el siguiente. En principio, a diferencia, por ejemplo, de las garrapatas, que no ves y que realmente son extremadamente peligrosas, o de las serpientes, que son venenosas y después de una mordedura necesitas actuar de inmediato, el borshevik no es así de increíble. No tiene una intensidad de efecto peligroso tan alta. Sí, por supuesto, es muy bonito decir que el borshevik es extremadamente peligroso, tóxico y una criatura infernal, y en principio así es. Pero reaccionar con tanto pánico ante su aparición no vale la pena. Por supuesto, sería mejor que esta planta no existiera, sería mejor. En su lugar crecían leña común, otros cultivos, simplemente esos dientes de león que crecen por todas partes y otras cosas más. Pero, lamentablemente, esto es lo que tenemos. Esta es la planta que se comporta de esta manera. ¿Vale la pena huir de ella? No, claro que no vale la pena. Solo necesitas saber que esta planta tiene una característica desagradable como esta. Que esta planta puede ser realmente extremadamente peligrosa. Y sí, por supuesto, si tienes hijos y ellos van contigo de excursión o al bosque, debes entender que aquí es necesario vigilar cuidadosamente al niño, porque no se le puede explicar a un niño algo como el envejecimiento fotoquímico de un polímero. No, bueno, no digo que no se le pueda explicar esto a todos los niños, no digo que no debas intentarlo, simplemente para un niño, la aparición de un jugo desconocido en la mano no será una señal de peligro. Y este es el punto más importante, el borshevik es peligroso, porque no siempre le damos importancia al hecho de que existe una cosa así.
O si cortas el césped en tu parcela de campo, cuidas los jardines, y en esos jardines puede aparecer una hoja de bolshevik. Por supuesto, lo mejor es intentar quitarla de alguna manera, claro, hacer algo más. Pero a veces pasa que no has tenido tiempo de ir a la casa de campo durante mucho tiempo, y te ha crecido esa hierba, como suele ocurrir cuando tienes un terreno abierto y soleado. Y simplemente tomas la desbrozadora, tomas la cortadora de césped y empiezas a cortar todo eso. Allí, entre la maleza, puede haber bolshevik, y ya sabes cómo somos las personas. ¡Ay, tengo calor! Voy a andar en pantalones cortos. En este caso concreto, el jugo puede salpicarte las piernas, los brazos y el cuerpo al usar la cortadora, y si no lo limpias bien, habrá consecuencias. Es decir, a diferencia de otros peligros del bosque de los que solemos hablar, el bolshevik es el menos peligroso. Pero en cuanto a su efecto, el bolshevik es algo sumamente dañino y peligroso. Si ya lo has llegado a tocar, o si te has manchado con él, te va a terminar afectando de una manera bastante desagradable. Por cierto, solo te lo digo como un dato de cultura general. También es útil saber que estas sustancias que se encuentran en el bolshevik, que afectan al organismo humano de esta manera, que afectan así la piel, en realidad también están presentes en otros productos vegetales. ¿Cómo llamarlo? Productos. Desafortunadamente, ahora mismo no recuerdo exactamente dónde se encuentra todo esto, pero esta sustancia tiene un nombre específico. Probablemente ahora pondré una nota al pie en algún lugar para que les resulte más interesante. Voy a revisar todo esto y enumeraré algunos de los principales productos que de hecho la contienen. Esta es la sustancia que también está presente en el bolshevik. Bueno, amigos míos, hemos hablado con ustedes los puntos principales relacionados con el bolshevik. Espero que la información que intenté transmitirles les sea útil. Quizás alguien haya aprendido algo completamente nuevo. Tal vez esta información le ayude mucho a alguien y realmente espero que así sea. Pero lo más importante es que hemos aprendido que el bolshevik no es tan peligroso. Sin embargo, si ven matorrales de bolshevik o lo ven creciendo cerca de ustedes, por supuesto, no es necesario interactuar con el bolshevik sin motivo. No obstante, las reglas que hemos señalado les permitirán, digamos, interactuar correctamente con el bolshevik. Espero que les haya parecido interesante, espero que les haya resultado útil. Si de verdad es así, les pido que nos apoyen con un like, que se suscriban al proyecto y que esperen los próximos episodios. Gracias por su atención, hasta la próxima. Sean atentos y cuidadosos. Y hasta luego.